tardes, hermanos, bienvenidos sean todos y que la paz y la bendición de Dios reine en este interesante intercambio que Él nos permite tener y que sé que Él lo ha permitido porque desea que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno también. Pero esa unidad, tal como dice la Escritura, va a lograrse en la medida en que todos acatemos lo que enseña la Biblia, nos mantengamos dentro de ese régimen, dentro de esa ley, dentro de todos los aspectos que en el Nuevo Testamento, que es nuestra guía infalible en cuanto a la doctrina de la Iglesia, nos pueda enseñar, nos pueda mostrar, y que a través de esta exposición, de la exposición del hermano, trataremos de unificar nuestros pensamientos siempre y cuando, ¿verdad?, esto se base en la Biblia. Durante el debate seguramente vamos a presionar sobre cada una de nuestras convicciones, sobre nuestros puntos, vamos a señalar las deficiencias, los defectos de la creencia del otro, pero esto está totalmente fuera del campo personal. No conocía al hermano Jaime, cuando llegué sentí algo que me dijo este hombre Jaime, y exactamente como me lo imaginé, es el hermano. Me da mucho gusto conocerlo, igual al hermano Montilla, había escuchado también mucho de él, y estoy agradecido con todos los que están aquí, los que han sacado un tiempo y han considerado que esto que estamos haciendo es valioso y es importante. El propósito de esto no es medir la inteligencia de ninguno, el propósito no es mostrar alguna enemistad, el propósito es que nos pongamos de acuerdo, el propósito es que prediquemos lo que la Biblia dice y seamos capaces de abandonar cualquier postura, cualquier creencia que no esté basada en la Escritura, como lo hemos mencionado previamente. Por eso entonces, durante nuestras intervenciones vamos a estar utilizando algunos términos con los que entendemos se describe a la otra parte. El hermano en los correos que nos habíamos estado enviando me mandaba las proposiciones, me decía: ¿qué te parece si discutimos esta proposición? Le decía, bueno, tal vez hay que hacer alguna modificación. ¿Qué te parece así? El hermano me decía, bueno, está bien, pero si podríamos modificarle esto u otro. Y hemos luchado bastante para tener una proposición en la que los dos podamos sentirnos cómodos, en la cual los dos nos podamos sentir lo mejor representados posible. Algunos términos como iglesia patrocinadora, centralización, instituciones humanas representan la manera en la que el hermano Jaime y aquellos que están de acuerdo con él nos miran, aquellos que trabajamos bajo este método, y nosotros pues utilizamos el término, sobre todo el término anti, para referirnos a un pensamiento que se opone, porque la palabra anti indica algo contra o que se opone a ciertas prácticas o ciertos métodos que la Iglesia pues en esta región y en algunas otras partes del mundo ha utilizado para llevar a cabo la obra del Señor. No se utiliza de una manera despectiva, por lo menos no por este servidor, sino que obviamente si no estamos de acuerdo con algo nos oponemos a aquello. Podemos decir que esta creencia de que algunas cosas que pensamos que la Biblia no, o vemos en la Biblia que no son obligatorias para los hombres hoy, y que pensamos que los hermanos sí las consideran obligatorias, aunque no hay nada en la Escritura que diga que aquello está prohibido o aquello está permitido. En algunas partes no hay ni siquiera un patrón o un modelo específico a decir, bueno, solo se puede cooperar, que es nuestro punto a discutir, solo se puede cooperar de esta forma o aquella otra forma es pecaminosa. Algunas de las cosas pues consideramos que no están contempladas en la Escritura. El hermano había colocado aquí las proposiciones, si es posible proyectarlas nuevamente para que todos podamos recordar cuál es nuestro punto. Vamos a tener dos sesiones hoy de 25 minutos cada uno, donde vamos a desarrollar lo que creemos. Voy a presentar la parte afirmativa, yo voy a afirmar que el método o los métodos que hemos utilizado hasta ahora para cooperar son bíblicos, son permitidos y autorizados por Dios, y el hermano hoy va a negar que esos métodos realmente pues estén autorizados o permitidos por la Escritura. Vamos a ir a la Biblia porque ella es la que nos va a ayudar y ella es la que nos va a aclarar acerca de esta situación, qué es lo correcto y lo incorrecto. Los pensamientos humanos, las opiniones humanas
no podrán ser obligatorias dentro de la iglesia con la aprobación de Dios, solo lo que la Biblia enseñe como tal. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 11 del libro de los Hechos, versículos 27 al 30. El libro de Hechos, capítulo 11, los versículos 27 al 30. Podemos entonces repasar. Está en armonía con las Escrituras que las iglesias de Cristo contribuyan con fondos de su tesorería u ofrenda y que se centralice esa ayuda para apoyar a las diferentes instituciones humanas que han sido establecidas por hermanos en la fe o iglesias, para que por ellas se hagan diferentes obras o de benevolencia o de evangelismo o de edificación, por ejemplo, a orfanatos o a institutos bíblicos para la preparación de predicadores. La proposición es lo que yo creo en la parte afirmativa, y el hermano entonces niega que lo que estemos afirmando allí o lo que estemos presentando allí sea verídico o esté apoyado por la Escritura. Consideramos que el método de trabajar en que varias iglesias a través de una congregación ayudan a otras congregaciones, o donde una congregación inicia un proyecto como una escuela para enseñar a obreros o un orfanato para cumplir el mandamiento bíblico de cuidar de los huérfanos, consideramos que a través de la Escritura se nos da la libertad de llevar a cabo esta cooperación en lo que el hermano llama centralización, que varias iglesias envíen sus fondos a una sola iglesia y esta iglesia finalmente sea la que directamente trabaje y organice el trabajo en cuanto a los orfanatos o en cuanto a las escuelas bíblicas. Sabemos que la iglesia que lo hace aquí en Panamá es la iglesia de Forest Park de Valdosta, en Georgia. Ella recibe fondos de varias iglesias y con esos fondos ella sostiene la escuela de predicadores que está en la ciudad capital, y también ayuda económicamente a todos los predicadores a tiempo completo que se encuentran en el país, aquí en Panamá, igual en Costa Rica y en otros lugares. Ese método de trabajar es criticado por los hermanos como algo denominacional, algo sectario, algo que la Biblia no autoriza. Nosotros consideramos, basados en el Nuevo Testamento, que Jesucristo ni los apóstoles han dejado algún patrón específico sobre el cual debamos basarnos para cooperar. Obviamente debemos evitar todo rasgo sectario, debemos evitar todo aquello que directamente o implícitamente contradiga una doctrina clara de la Biblia. Pero lo que hacemos lo creemos correcto, apropiado, conveniente, y que ya que en la Escritura no hay ningún patrón específico, único, entonces no es justo, no es correcto que los hermanos digan solo de esta manera, y si no se hace de esta manera es pecado, y las iglesias que así lo practiquen entonces enfrentarán la ira de Dios. No consideramos eso, consideramos que somos libres, y que si los hermanos prefieren el método directo de que una iglesia sola inicie una escuela bíblica, ella misma la sostenga, ella misma la supervise, ella misma se encargue de todo, pues son libres y no pensamos que lo hacen mal. Pero si varias iglesias quisieran unirse y consideran conveniente que una iglesia que está más cerca del área o que está más en contacto con el área reciba el apoyo de ellos, o que esta iglesia, al verse con una obra mucho más grande que su capacidad, busque el apoyo de otras congregaciones, no lo consideramos antibíblico. Consideramos que la iglesia es libre de actuar así, porque en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento también sucedió. Alguna iglesia tuvo una necesidad más grande que su propia capacidad, y algunos obreros recorrieron iglesias, como hacen los diáconos de Forest Park, recorrieron varias iglesias pidiendo apoyo, pidiendo ayuda. Estas iglesias ofrendaron, y esa ofrenda fue llevada y distribuida a todas estas congregaciones. No dice la Biblia si este fondo que fue traído de las varias congregaciones, como veremos, fue entregado directamente a cada congregación o fue entregado a los ancianos en Jerusalén para que ellos se encargaran de distribuir a toda el área de Judea. No lo dice la Escritura y por eso no podemos hacer una ley al respecto. Vamos a leer un ejemplo de cuando hubo una necesidad y la manera en la cual cooperaron los hermanos en aquella ocasión. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este pasaje podemos notar varias enseñanzas importantes con respecto al tema que nos ocupa hoy, que es la cooperación entre las iglesias. Primero que todo, dice la Escritura que los profetas hablaron de una necesidad. Esta necesidad era una gran hambre que vendría sobre toda la tierra, sobre toda la provincia de Judea, donde había varias congregaciones. Cuando hablamos de Judea, hablamos como Chiriquí, de una provincia compuesta de varias ciudades o pueblos. Allí en ella había varias congregaciones. Agabo dice, vendrá una gran hambre y afectará grandemente a esta región. Los hermanos entonces de la iglesia de Antioquía, que vivían al norte, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Judea, dice, deciden enviar cada uno una ayuda, determinan cada uno enviar una ayuda, y esta ayuda la ponen en las manos de dos siervos de esa congregación, que eran Bernabé y Saulo, y esto lo llevan, dice, a los ancianos. Tenemos entonces aquí, el hermano acordará con nosotros, una necesidad de varias congregaciones en un área. Esta necesidad llega a oídos de iglesias de otra área. Los discípulos allá deciden enviar una ayuda, pues no es pecaminoso que una iglesia envíe fondos a otra iglesia para ayudarla en una necesidad. El método que utilizaron, pusieron esos fondos en manos, primero dice cada uno, habla de una acción individual, cada uno aporta, ellos luego recogen, se lo entregan a Bernabé y a Saulo, siervos de Antioquía que viajan hacia Judea, y lo entregan, dice, a los ancianos. ¿A qué ancianos, hermanos Jaime? A los ancianos de Jerusalén, a los ancianos de cada una de las congregaciones de Judea. Sabemos por Hechos 14:23 que el apóstol Pablo se preocupaba grandemente porque cada congregación tuviera su propia organización, sus ancianos. Cuando la Escritura dice ancianos, ¿a cuál de ellos se refería? Sabemos más adelante que Saulo y Bernabé llegan a esta región, pero no nos dice la Escritura finalmente a quién le entregaron esto. Si se lo hubiera entregado a la iglesia de Jerusalén y estos la hubieran distribuido a todas las demás congregaciones, ¿habrían violado la autonomía de estas iglesias? No lo creemos en absoluto, hermanos. Que una iglesia reciba fondos de otra para ayudar a una tercera no puede ser antibíblico, porque no hay nada en la Escritura que lo prohíba. Es simplemente un trabajo de cooperación. Nadie está pasando por encima de nadie. Nadie está tomando decisiones por nadie. Una iglesia está realizando un servicio. Sería diferente si la iglesia que recibe, digamos Jerusalén, cosa que no puedo probar, digamos que Jerusalén recibió la ayuda y que Jerusalén al visitar las iglesias de Judea dijera, bueno, nosotros fuimos los que recibimos la ayuda, así que vamos a decidir aquí quién recibe y quién no recibe. Hagamos una lista de los hermanos y nosotros vamos a decidir quién recibe y quién no recibe. También vamos a decidir aquí en qué fecha eso se va a distribuir. Eso sí sería una violación de la autonomía, llegar a una congregación y tratar de gobernarla, tratar de decirles qué es lo que ellos tienen que hacer. Pero si esta iglesia llegó y distribuyó lo más justo posible cada una de las contribuciones que los hermanos de Antioquía dio, ¿dónde está la violación de la autonomía? ¿Dónde está Jerusalén imponiéndose? ¿Dónde está Jerusalén obligando a estas congregaciones a hacer algo? Simplemente ella está prestando un servicio, está cooperando con la iglesia de Antioquía para ayudar a unas congregaciones que estaban en una gran necesidad. Más adelante, en Hechos capítulo 15, encontramos otro ejemplo de cooperación. Debido a que el tiempo es corto, voy a tratar de resumir un poco, pero usted debe leer, porque van a ser 2 días que vamos a estar aquí, y usted debe leer con calma los textos que estamos presentando, para que usted pueda empaparse mejor y pueda estar claro en lo que estamos diciendo. En Hechos capítulo 15 nosotros encontramos una situación también de necesidad. En esta ocasión
ya no es una necesidad física o material como la que tenían las iglesias de Judea. Es una necesidad espiritual. En este caso, dice la Escritura en el capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora es la iglesia de Antioquía la que se ve en una gran necesidad. Esta iglesia recibe a personas que vienen ahora de Judea viajan a Antioquía, algunos y les dicen, hermanos, ya ustedes se circuncidaron porque los de Antioquía eran gentiles, no habían cumplido esa ley porque nunca habían estado bajo ella. No, hermano, nosotros no lo hemos hecho, solo hemos obedecido el Evangelio. Estos hermanos que todavía cargaban en su mente la ley de Moisés y creían que muchas cosas había que seguirlas practicando por obligación, le dicen, si ustedes no se circuncidan, olvídense, no tendrán salvación. Preocupados los hermanos, dice, deben ser los ancianos de Antioquía, determinan enviar un grupo, determinan enviar a Bernabé y a Saulo, que discutieron con aquellos de Judea, y algunos otros a Jerusalén a pedir ayuda. ¿A quiénes los envían? Dice, a conversar con los apóstoles, pero no solo con ellos, sino también con los ancianos de la iglesia. Aquí encontramos una necesidad espiritual y a una iglesia cooperando con otra iglesia. Allá en Antioquía, en el primer ejemplo, en Hechos 11:27, los discípulos a nivel individual escuchan de una necesidad y a nivel individual aportan para enviar a Judea la ayuda directamente a Jerusalén o a cada congregación de Judea. No se puede determinar basándose en la Biblia. Ahora encontramos un caso diferente. Ahora no es a nivel individual, ahora es a nivel congregacional. La iglesia, guiada por sus ancianos, decide enviar a Pablo y a Bernabé con un grupo de hermanos a recibir una aclaración apostólica y también de los ancianos de Jerusalén sobre este asunto. Dice la Biblia que ellos llegan allá, hay cierta discusión, luego el Espíritu guía todo para que se aclare, y finalmente dice en el versículo 23, versículo 22 en adelante, dice 15:22 de Hechos, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Encontramos ahora a la iglesia, con los apóstoles que eran miembros allí, con los ancianos que la dirigían, con el resto de la membresía tomando decisiones. Deciden que la forma de aclarar el asunto sería escoger de entre la multitud de Jerusalén a hermanos que viajaran a Antioquía, a Siria y a Cilicia, llevando una carta que se detalla a continuación. Aparte de esa carta, dice la Escritura que también los profetas, Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a los hermanos allá. Dice el 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. La iglesia de Jerusalén decide enviar ayuda a la iglesia de Antioquía, de Siria y de Cilicia, son varias congregaciones. ¿Cómo? Enviándoles una carta. La Biblia enseña que una iglesia puede mandar un mensaje escrito a otra iglesia y que este mensaje escrito puede ser doctrinal. Esto puede ser un folleto, puede ser una carta, puede ser un libro, puede ser Biblia. La envían a la otra iglesia a través de miembros de aquella iglesia que envía. Mire que no tomaron eso y lo dieron en manos de Bernabé y Saulo, sino que aparte de ellos enviaron a miembros también de Jerusalén. El hecho de que viajaran miembros de Jerusalén a estas iglesias a predicarles y a entregarles un mensaje escrito de Jerusalén hacía que la iglesia en Jerusalén violara la autonomía de aquellas. El hecho de que los hermanos llegaran y cooperaran con esas congregaciones de esta manera, beneficiándoles espiritualmente, hacía que ellos estuvieran en una organización o una denominación que abarcaba a todas estas iglesias bajo el paraguas de Jerusalén.
En absoluto, hermano. No existía este tipo de pensamiento entre los hermanos de estas áreas. No existía en el primer siglo este tipo de pensamiento. Una iglesia puede cooperar con otra iglesia por medio de enviar desde su congregación miembros que lleven hasta allá ayuda espiritual. O como vimos en el ejemplo anterior, puede enviar una ayuda económica. La pregunta es, la Escritura dice en el versículo 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. La pregunta aquí es, los hermanos llegaron y visitaron personalmente a todas las iglesias de Siria y a todas las iglesias de Cilicia, o los hermanos dejaron la carta en Antioquía, donde allí dice que se quedaron allí un tiempo, y la iglesia de Antioquía se encargó de hacer llegar esta información a otras iglesias. ¿Qué pecado hay en que la iglesia de Antioquía reciba la información, la doctrina, la ayuda escrita de Jerusalén y la haga llegar a las congregaciones de Siria y Cilicia? ¿Cuál sería el pecado? A eso el hermano le llama centralización. Y si eso es centralización, ¿dónde estaría la falta? ¿Dónde estaría la falla doctrinal? Según la Biblia, hermanos, para ayuda económica o ayuda doctrinal, varias iglesias pueden enviar, o una iglesia como ahora Jerusalén, pueden enviar ayuda económica o doctrinal, o mensajes por escrito, tratados, folletos, a otra congregación por medio de alguna que esté intermediaria, sin que la intermediaria sea una que esté haciendo la obra de la que envía, ni ésta se esté sobreponiendo sobre las demás. Jerusalén estaba haciendo su obra, no la estaba haciendo Antioquía. No necesariamente ella tenía que llegar personalmente allá para que se dijera Jerusalén hizo la obra. Uno puede hacer una obra por un medio, por un intermediario. Dice la Escritura que Dios es el autor de la creación, pero también la Escritura dice que Jesucristo es el autor de la creación. En teología entendemos que Jesucristo fue el agente para llevar a cabo la obra misma de la creación. Por eso no es obra de Dios. Dice la Escritura también que Dios es el que casa, pero sabemos a través de la Biblia que las autoridades nos declaran casados, que las autoridades nos gobiernan y nos dirigen, pero ellas están establecidas por Dios, y cuando ellas actúan sirviendo como mediadores, no están haciendo nada indebido, nada incorrecto, simplemente están cooperando. La iglesia de Jerusalén pudo haber cooperado con la de Antioquía distribuyendo los fondos, y la iglesia de Antioquía pudo haber cooperado con la de Jerusalén distribuyendo la información. No hay pecado en ese método, vemos en la Biblia que se utilizó, por eso nosotros nos sentimos completamente tranquilos cuando lo utilizamos en estos días. En los pocos segundos que me quedan, o en 5 minutos, los minutos que me quedan, quiero solamente aclarar, tal como se lo dije al hermano Jaime por escrito, que nosotros no nos sentimos, hermanos, comprometidos doctrinalmente con ninguna iglesia de los Estados Unidos para que nosotros los defendamos a ellos. Debido a que, como estas iglesias están compuestas de seres humanos, estos seres humanos han cometido errores en muchas ocasiones, errores que nosotros les hemos señalado, errores que a veces nos han costado la armonía, pero hemos dicho la verdad cuando lo hemos visto necesario, hemos señalado los errores cuando los hemos encontrado, pero no consideramos, hermanos, que por pasar por un jardín y ver un árbol con algunas ramas secas, nosotros debamos cortarlo de raíz. Hay que cortar las ramas secas, hay que perfeccionar los métodos, hay que eliminar los aspectos que puedan lesionar la doctrina en algún sentido, que puedan en el futuro afectarnos. Pero no significa que el método en sí de una iglesia enviando de esta manera, como lo vemos en Hechos 11, en Hechos 15, y lo vemos en la realidad aquí en Panamá y en otros países, no significa que eso sea pecado, que eso sea incorrecto, que eso sea sectario. No estamos de acuerdo con eso porque vemos en la Biblia que no hay un método único. En una ocasión lo hicieron los discípulos individualmente, en otra ocasión lo hizo la iglesia colectivamente, en una ocasión lo hicieron varias iglesias enviándolo a una. Ahora una iglesia envía a varias. Hay libertad en el método de trabajar.
La Biblia dice, por ejemplo, id y predicar el Evangelio. ¿Y qué método debemos usar? A veces utilizamos la radio, a veces utilizamos la grabación. Esta grabación va a llegar a muchas personas. Yo no tengo que ir personalmente a ellos para que yo pueda decir, les enseñé o les compartí algún tema espiritual. Si el hermano Jaime lleva esta grabación a los Estados Unidos, o lo lleva a Australia, o lo lleva a España y lo presenta, él está haciendo un medio. Él es una persona, pero a través de esa persona, esto puede llegar a muchos más. Yo voy a decir que él ha centralizado la información, voy a decir que él vio la libertad de aquellos o que hace mi obra. No, él coopera conmigo para que esta información llegue a muchas personas que se beneficien. Es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y por eso, hermanos, consideramos que no estamos errando en ningún sentido. Hay abusos, como en todo. En todo hay abusos, hermanos, hasta cumpliendo los hechos doctrinales más claros. Pero hay que corregir los abusos, hay que corregir a las personas que cometen estos abusos. Pero decir que el método, hermano, está fuera de la Biblia es ir más allá de lo que ese libro enseña. Y por esa razón, hermano, no podemos estar de acuerdo con el hermano hasta que veamos que él nos presente que en la Biblia estos métodos son incorrectos, o que él nos muestre un método que diga la palabra que hasta el día de hoy nosotros no hayamos conocido. Y repito, si ellos prefieren hacerlo directamente, una iglesia, un solo instituto, respetamos y consideramos que lo hacen bien. Pero hacerlo de la otra manera no es antidoctrinal, no es antibíblico, no es sectario, es simplemente una manera de cooperar como lo hicieron las iglesias en el primer siglo. Gracias, y ahora damos la oportunidad también para que el hermano presente su punto, y ruego que con el mismo respeto, con la misma amabilidad, usted pueda escucharlo también. Gracias. Estoy agradecido por la providencia de Dios ante la posibilidad de que nos hemos reunido para que podamos estudiar juntos su palabra. Estoy muy agradecido por la presencia de la audiencia, y sé que algunos de ustedes han hecho esfuerzos para poder estar aquí en esta reunión y en este debate. Han hecho sacrificios, y lo cual me indica a mí el gran interés que tienen en este asunto para que puedan aclararse en sus mentes este tema que tanto altercado ha creado entre el pueblo de Dios. Y un interés por el cual oro y le pido a Dios que realmente sea algo que nazca de un corazón sincero y de un corazón puro, por conocer la verdad del Dios Todopoderoso con respecto a estas cuestiones, para que podamos colocarnos frente a Él en el último día con toda la tranquilidad de que hemos hecho su voluntad. Si me conozco bien, no estoy interesado bajo ninguna circunstancia en una victoria personal de cualquier clase, sea la que sea. Y tampoco estoy interesado en ganar algún tipo de reconocimiento de parte de mis hermanos, de ninguna clase. Pero algo que sí he aprendido de la palabra de Dios es que toda pregunta que cristiano alguno tenga, su respuesta la va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Primera vez que tengo la oportunidad de conocer al hermano Rolando, me place mucho. Estuvimos intercambiando una serie de correos electrónicos tratando de ponernos de acuerdo acerca de este debate que habíamos tenido la idea o la voluntad de poderlo realizar, y gracias a Dios aquí estamos nosotros reunidos en esta noche. Pedro dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 11. Y ese mismo principio de que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, lo hemos nosotros declarado a través de los años con otra frase que dice: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Si Dios
va a ser agradado y nuestras almas van a ser salvas, nosotros debemos colocarnos bajo este principio de la verdad divina. El primer punto que es presentado en nuestra proposición, como ya lo había leído nuestro hermano Rolando, dice: está en armonía con las escrituras que la iglesia de Cristo contribuya con fondos de su tesorería, de su ofrenda, y que se centralice esa ayuda para apoyar a las diferentes instituciones humanas que han sido establecidas por hermanos en la fe o iglesias, para que por ellas se hagan diferentes obras de benevolencia o de evangelismo o de edificación, por ejemplo, a orfanatos, a institutos bíblicos para la preparación de predicadores. La proposición dice: está en armonía con las escrituras. Y cuando digo las escrituras, particularmente me estoy refiriendo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, el Evangelio de Cristo. Y cuando digo, o cuando planteamos aquí en esta proposición la expresión en armonía, queremos decir con el consentimiento de Dios. Podemos estar nosotros de acuerdo y en armonía como individuos con respecto a muchas cosas. Pero el punto aquí que nosotros queremos discutir es la armonía con Dios, no lo que piense alguno de nosotros. Está en armonía con las escrituras, que podamos nosotros hacer cada una de estas cosas. Dios en su palabra nos ha dicho a nosotros cómo determinar su voluntad. El hermano Rolando ha citado un texto, Hechos capítulo 11. Pero antes de leer Hechos capítulo 11, yo quiero citar, espera que esto se me enloqueció. Yo quiero citar este diagrama. Porque algo que nosotros siempre hemos anunciado al mundo es que para cualquier cosa que vayamos a hacer necesitamos tener autoridad. Y la autoridad de Dios se determina de tres maneras: por mandamiento directo, por ejemplo apostólico aprobado, o por inferencia necesaria. Dios en su palabra nos ayuda a nosotros a entender su voluntad siguiendo estos tres principios o estas tres reglas: un mandamiento directo, un ejemplo apostólico o una inferencia necesaria. Más de esto es invención del hombre. El hermano Rolando ha citado el texto de Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. Y también me ha hecho una serie de preguntas. Pero antes de abordar este tema de Hechos capítulo 11, el hermano Rolando ha hablado de un término que repitió en varias ocasiones, y es el término método. Nosotros aquí no hemos venido a discutir métodos, hermano Rolando. Hemos venido a discutir quién es la institución autorizada por Dios para hacer su obra. Nosotros estamos de acuerdo con los métodos, hermano Rolando. La Biblia dice que hay que usar métodos. Pero el tema en discusión, como lo plantea la proposición, es: está en armonía con las escrituras, que la iglesia de Cristo, que las iglesias de Cristo contribuyan con fondos de su tesorería y se centralice esa ayuda para apoyar a las diferentes instituciones humanas que han sido establecidas por hermanos en la fe, para que por ellas se hagan diferentes obras de benevolencia o de evangelismo o de edificación, por ejemplo, a orfanatos o a institutos bíblicos para la preparación de predicadores. No estamos hablando de métodos, hermano Rolando. Estamos hablando de quién. ¿A quién ha autorizado Dios, como en este caso particular, hermano Rolando, el texto que usted cita en Hechos capítulo 17, respecto de una obra, la obra de benevolencia? Porque creo que usted como yo creemos firmemente
que Dios a su iglesia le ha dado una obra a realizar, y que esa obra a realizar incluye 3 áreas, que son la evangelización, la predicación al perdido, la edificación, que es la preparación y la capacitación de los santos de la iglesia, y la benevolencia, la ayuda a los santos en necesidad. Eso lo creemos. Yo creo que usted cree eso mismo que yo, hermano Rolando. Pero no hemos venido a discutir métodos, hermano Rolando. ¿Cómo hacerlo? No hemos venido a discutirlo. Hemos venido a discutir es a quién ha autorizado Dios. ¿Ha autorizado Dios que una iglesia pueda recibir dinero de otras iglesias para hacer la obra que le han encomendado? ¿Puede una iglesia solicitar donaciones, dinero de otras iglesias para que esa iglesia que lo solicita lleve a cabo la obra? Eso es lo que hemos venido a discutir, hermano Rolando. En algunos de los apartes de lo que usted mencionaba ahorita y de lo cual tomé nota, usted decía que no hay patrón, que en algunas cosas no hay patrón, no hay modelo. Cuando uno se va hasta el Antiguo Testamento, puede darse cuenta de que Dios siempre fue claro con respecto al asunto de los modelos, de los dechados, de los diseños y de los patrones. Los voy a invitar, hermanos, para que lean conmigo, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 25, en los versículos 8 y 9, dice que Dios mandó que debían hacer el santuario. Dice, Éxodo capítulo 25, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Habla de diseño, habla de un modelo, habla de un patrón que había que seguir para hacer esto que Dios había determinado, el tabernáculo. Le dio el diseño. El versículo 9 nos declara a nosotros que Dios le dio ese diseño. Y luego le dijo a Moisés, ahí en Éxodo, en el texto que estamos nosotros leyendo, Éxodo capítulo 25, le dijo a Moisés que subiera al monte y le dio ese diseño. Lean conmigo en Éxodo capítulo 24 y dice los versículos 1, primero que todo, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y a Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y dice los versos 9 al 15, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Jehová, me perdí en el texto, verso 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y nosotros seguimos leyendo de cómo Dios le instruye a Moisés con respecto a todo lo que tenía que hacer. Le mandó que debía hacer un tabernáculo en el cual pudiera tener un lugar de morada entre su pueblo. En el capítulo 26 dice en el verso 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Habla de un modelo, habla de un patrón, habla de un diseño a seguir. El hermano Rolando decía en su intervención que no hay patrón, que no hay modelo, que Dios nos ha dejado a nosotros en la libertad de hacer ciertas cosas. Pero cuando uno se pone a leer la Escritura, se da cuenta de que en su palabra Dios siempre fue cuidadoso en decirle a sus hijos cómo hacer las cosas, quién hacerla y cómo hacerlas. También declara en el versículo 8, capítulo 27, versículo 8 ahí del Éxodo, lo harás hueco de tablas, hablando del altar de bronce, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Y continuamos nosotros y llegamos al caso de Salomón en el Antiguo Testamento.
Le dice David, el padre, que ha de construirle un santuario a Dios. Y le dice las siguientes palabras. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que le edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y le añade en el verso 11 y 12. Y David dijo a Salomón, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la cámara del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios. Textos, hermanos, que nos muestran a nosotros que Dios sí tiene un patrón, Dios sí tiene un modelo, Dios dice cómo hacer las cosas y Dios también dice quién hacer las cosas. Luego en el versículo 19, ahí de Primera de Crónicas 28, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Me fueron trazadas por la mano de Jehová. Dios, hermanos, no nos ha dejado a nosotros y hermano Rolando a la deriva, para que nosotros seamos los que inventemos planes o proyectos de cómo hacer la obra de Dios. Dios dice quién y también muchas veces dijo cómo. Y quiero continuar un poco diciendo lo siguiente. Hoy día la iglesia está edificada también acorde a un diseño, acorde a un plano, acorde a un modelo divino, porque la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu entre su pueblo. Como dice Pablo en Efesios 2, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Hebreos capítulo 8, dice en el verso 5, en quien los cuales, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Dios nos ha dado un modelo, hermanos. Dios nos ha dejado un patrón, hermano Rolando. Hechos capítulo 11, en el caso de benevolencia que usted cita, es un modelo, es un patrón. Y no podemos salirnos nosotros de ese modelo o patrón. Y también Hechos capítulo 11, hermano Rolando nos dice quién hizo esa obra de benevolencia. Nosotros estamos de acuerdo en la cooperación entre las iglesias. No las condenamos porque la Biblia lo enseña. Pero Dios en su palabra nos ha dejado a nosotros el modelo, el patrón a seguir en todo esto. La sombra tenía un modelo en los detalles. Dios lo dio. El Antiguo Testamento era sombra. El tabernáculo, el santuario en el Antiguo Testamento era sombra. Y Dios dio detalles con esa sombra. Dios dijo cómo hacerla. Dios dijo las medidas, Dios lo especificó, Dios dijo quiénes, Dios dijo cómo, y además de eso, demandó que ese modelo fuera respetado y seguido. Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero con respecto a la iglesia, su templo espiritual en la tierra, hoy día nos dicen los hermanos que no hay patrón. Que en muchas cosas no hay patrón. Y usted ha de recordar, hermano Rolando y hermanos que nos están escuchando y asistiendo en esta reunión, que ese tabernáculo del cual habla en Hebreos dice las siguientes palabras en el verso 1. Ahora bien, Hebreos 8, verso 1 y 2, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y si el tabernáculo lo levantó el Señor, a ese tabernáculo Dios le dejó un modelo a seguir, un patrón a tener en cuenta. Y Hechos capítulo 11, qué patrón tan perfecto, hermano Rolando.
lo comparto en lo que dice Lucas el escritor, en lo que nos enseña a nosotros el Espíritu Santo en Hechos capítulo 11, porque retomando unas palabras suyas, hermano Rolando, dice: Dios nos deja libres en cuanto a la cooperación y apoyo de otras congregaciones. Sí, eso es verdad. Pero también enseñó cómo hacer esa cooperación. También hay un modelo. También hay un dechado estipulado en su palabra. Quiero retomar las palabras de Hechos capítulo 11, en el texto que citaba el hermano Rolando y que lo tengo aquí en esta diapositiva. 9 minutos. Hechos capítulo 11, dice los versículos 7 al 30, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La iglesia en Antioquía determinó enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. El hermano Rolando explicaba que Judea es hablar como la provincia de Chiriquí, con muchos municipios, distintos lugares, fincas, veredas, provincias, etc. Y en cada una podemos encontrar nosotros distintas iglesias del Señor. Y el texto es claro en decirnos que cuando el apóstol Pablo y Bernabé llevaron la ayuda que enviaba la iglesia en Antioquía, la llevaron a los ancianos. ¿A cuáles ancianos? El hermano Rolando dice que lo llevaron, él cree, aunque no tiene cómo demostrarlo, a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Aquí hablan de los ancianos en Judea, aquí no habla de los ancianos en Jerusalén. Judea era la provincia, como Chiriquí. Jerusalén era la capital, por decirlo. Pero aquí no menciona a los ancianos de Jerusalén. Los ancianos de Jerusalén apenas se vienen a mencionar en el capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder seis salvos. Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Aquí sí se menciona a los ancianos de Jerusalén, específicamente. Pero en Hechos capítulo 11 no dice ancianos de Jerusalén, dice los ancianos de Judea. En Judea había muchas iglesias locales, y acorde a la palabra de Dios, como decíamos ahorita, lo exponía en un diagrama anterior, Dios nos enseña su voluntad de tres maneras: por mandamiento directo, por ejemplo apostólico y por inferencia necesaria. Hay un mandamiento en Hechos capítulo 14 que nos muestra lo que hacían los apóstoles, verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Cuando habla aquí de cada iglesia, ¿cuál es cada iglesia? Pues cada iglesia que había en Judea. No podemos nosotros, hermano Rolando, como usted mismo lo manifestaba ahorita y lo decía, no tengo cómo probar que se la dieran a los ancianos en Jerusalén y ellos se encargaron de administrarla y luego repartirla a cada una de las congregaciones. Lo que nosotros vemos es que los apóstoles recibieron la ayuda de la iglesia en Antioquía y cada uno de ellos fue y visitó, Pablo y Bernabé, cada uno de ellos fue y visitó a cada una de las iglesias que había en Judea, porque en cada iglesia, si respetamos nosotros el modelo divino de conocer la voluntad de Dios, del mandamiento directo, el ejemplo apostólico y la inferencia necesaria, es que en cada iglesia de Judea había ¿qué? Ancianos. Y cuando dice ahí en el verso 23, el verso 30 de Hechos capítulo 11, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, quiere decir a los ancianos de cada iglesia. Es más, fíjense hermanos que aquí no hubo ningún tipo de centralización. Como decía el hermano Rolando ahorita y lo planteaba, que una iglesia puede ser receptora, una iglesia local puede ser receptora de la ayuda de muchas iglesias y que esa iglesia sola luego se encarga de administrar y repartir esa ayuda para los otros lugares. Hermano Rolando, el capítulo, el libro y el versículo que así lo enseña. No lo conozco.
Hechos, capítulo 15, es bastante interesante. La iglesia del primer siglo cooperó en la benevolencia. El hermano Rolando citó el texto. Y yo creo en la cooperación bíblica. En la cooperación bíblica. No en la cooperación que los hermanos inventan. Porque esa cooperación de la cual habla el hermano Rolando, de que la iglesia en Jerusalén recibió el dinero y ella se encargó luego de repartirla a las iglesias en Judea, no existe el texto en la Biblia. Eso lo supone. Hechos capítulo 15, el hermano Rolando lo citó como un ejemplo de cooperación en cuanto a doctrina, enseñanza. Hubo un problema doctrinal en Antioquía, porque vinieron algunos de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, a perturbar a los hermanos en Antioquía y les decían que si querían ser salvos, se tenían que circuncidar. ¿De dónde salieron ellos? De Jerusalén. Dice el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué a Jerusalén? Porque ya estaban los apóstoles. Hechos 2:42 que dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Hechos 2:42. Allá estaban los apóstoles. Los apóstoles no estaban en Antioquía. Ahora, el problema no surgió en Antioquía, el problema vino desde Jerusalén. Y dice en el verso 24, por cuanto hemos oído. Ahora, los hermanos se reunieron allá en Jerusalén con los apóstoles. Ahora, no se inventaron una respuesta. El Espíritu Santo les dijo que tenían que decir. Pero en el verso 24 declara, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. ¿El problema dónde estaba? ¿De dónde había surgido el problema? Desde Jerusalén. Entonces los hermanos dijeron, lo bueno es que vayan allá, porque ustedes al parecer nos están diciendo a nosotros que eso viene de Jerusalén y que nosotros tenemos que someternos a lo que está saliendo de Jerusalén. ¿Y qué dicen los hermanos? Hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Por eso fue que de Jerusalén salió la carta, hermano Rolando, para ir a aclararle a los hermanos que ellos no habían salido con esa doctrina de la circuncisión, que tenían que obedecer los gentiles si querían ser salvos. Entonces, hermano Rolando, el versículo, el capítulo, el libro que nos enseña a nosotros que la iglesia en Jerusalén fue receptora del donativo de la iglesia en Antioquía y que ella se encargó de administrarla. Me gustaría conocer ese texto porque hasta el día de hoy no lo conozco. Y vuelvo y repito, Dios sí nos ha dejado un modelo, nos ha dejado un patrón a seguir y viene desde el Antiguo Testamento. Nunca nos ha dejado andar a nosotros a la deriva. Creo que se me acabó el tiempo. Un minuto. La obra de la iglesia incluye tres áreas: evangelización, edificación y de benevolencia. Y la Biblia nos muestra en su palabra que las iglesias del primer siglo, cada una de ellas cooperó en evangelización, en edificación y en benevolencia, sin necesidad de centralizar, mancomunar o formar algún tipo de asociación entre iglesias. No existe eso en las páginas del Nuevo Testamento, hermano Rolando. Lo que leemos es un obrar autónomo e independiente de cada iglesia en la obra que Dios le encomendó. Este estudio sea beneficioso, ambas partes tienen que hacer su mejor esfuerzo y el esfuerzo final es el suyo, guiado por la palabra, guiado por la honestidad, guiado por todo lo que usted ha escuchado en esta tarde, lo que escuchará en esta tarde. Usted debe tomar una decisión personal. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Usted debe escuchar a ambos y debe decidir por usted mismo qué es lo que Dios desea que usted y yo hagamos, qué es lo que Dios autoriza y, claro,
Esta decisión debe tomarla usted a nivel personal basándose en la Escritura. Si usted ha visto que lo que el hermano enseña está basado en la Escritura, entonces ha de seguirlo con honestidad. Pero si lo que hemos expuesto es lo que es bíblico, entonces aquello debe ser seguido. No hay terreno intermedio. Alguien debe aquí estar defendiendo la verdad y alguien aquí está defendiendo el error. Estamos haciendo el esfuerzo para presentar solo lo que sea la verdad. Por eso he de comentar, antes de afirmar algunas otras cosas, porque el tiempo avanza, he de comentar sobre algunas cosas que el hermano mencionó y de las cuales también tomé nota. El hermano dice, no hemos venido a discutir métodos, sino quién debe hacer la obra. Pero yo digo, no venimos a discutir quién va a hacer la obra o quién debe hacer la obra, porque ambos aceptamos, y debe quedar grabado, yo acepto que la Biblia enseña que la obra de la benevolencia, la obra del evangelismo, la obra de la edificación debe ser llevada a cabo por la iglesia. Eso es bíblico, es doctrinal, es innegable. Esos tres aspectos de la obra espiritual deben ser llevados a cabo por la iglesia. Sin embargo, la iglesia que realiza la obra puede decidir, de acuerdo a lo que la Biblia permite, realizar esa obra bajo diferentes formas que no la involucren directamente sin pecar. Decía, fue Dios quien creó el mundo, creó el universo. Pero la palabra dice en otra parte que fue Jesucristo. Jesucristo es el agente, pero se habla del Padre como el autor de la creación. Porque Cristo fue el agente. ¿Es falso que la Biblia afirme que el Padre es el creador? No es falso. Él es el creador, pero utilizó a un agente. A través de la Escritura podría presentar muchos ejemplos que me robarían tiempo, pero que usted los conoce claramente, donde en muchas ocasiones se dice que alguien hizo algo, pero ese algo fue llevado a cabo a través de un método o a través de un medio. Dice la Escritura que la iglesia debe enseñar. Sin embargo, el hermano y yo estamos claros en que, o hemos de estar claros en que no todos los miembros de la iglesia se paran en un púlpito a edificar, no todos vienen al púlpito a enseñar. Hay personas dentro de la iglesia que se encargan especialmente de eso. Ellos son medios por los cuales la iglesia realiza esta labor. Yo pienso que la iglesia de Antioquía fue a Jerusalén para discutir el problema doctrinal, pero no se movilizaron todos y cada uno de los miembros. Se movilizaron representados en las personas de Saulo, Bernabé y otros que fueron. Eran solo unos cuantos, pero ellos representaban a la iglesia de Antioquía. Si se hubiese preguntado, levántense por favor los hermanos de la iglesia de Antioquía, solo ellos se hubiesen puesto en pie. Ellos representaban a la iglesia y no significaba por eso que la iglesia no estaba participando. La iglesia debe edificar a sus miembros. Y si sus miembros tienen dudas doctrinales, la iglesia debe preocuparse porque esas dudas sean aclaradas. Ahora, ¿significa eso entonces que toda la iglesia de Antioquía tenía que movilizarse hacia Jerusalén para decir, la iglesia contribuyó para la edificación de sus miembros? No necesariamente. Ni la iglesia de Jerusalén tenía que movilizarse toda hasta allá, hacerlo todo directamente. Ellos escogieron a 2 hermanos y enviaron a esos hermanos a Antioquía para que ellos hicieran la labor. De Antioquía se escogieron 2 y algunos más, a Saulo y Bernabé, los que conocemos por nombre, y algunos más para que fueran a Jerusalén. En ese caso hay simplemente una delegación, hay simplemente una persona o un grupo que se encarga de representar a la iglesia. La iglesia está haciendo su obra, pero la está haciendo de acuerdo a cómo ella elige hacerlo, sea directamente movilizando. Pudieron haber movilizado a todos, pero decidieron movilizar solo a un grupo que la representara. ¿Por qué no puede la iglesia hoy día sentirse representada en un grupo de hermanos que tome de su ofrenda, tome de su ayuda de acuerdo a la decisión de sus ancianos y hacer llegar esa ofrenda a otro grupo de hermanos? ¿Dónde está la violación de la autonomía? ¿Dónde está la ausencia de la obra? Si Bernabé y Saulo llegaban a la iglesia de Jerusalén y entregaban los fondos,
Hay un versículo que no consideramos, lo vamos a considerar. Pensé que el hermano lo iba a mencionar, pero no es su trabajo. Yo soy el que afirmo, así que yo tengo que mencionarlo y vamos a verlo. Si Bernabé y Saulo entregaron a los ancianos de Jerusalén, y los ancianos de Jerusalén a su vez lo hicieron llegar a las iglesias del resto de la provincia, ¿dónde está el pecado y dónde está la falta? ¿Podría decir la iglesia de Jerusalén que esa ayuda la estaba dando ella? Decir que la iglesia de Jerusalén tomaría la obra de la iglesia de Antioquía sería que ella dijera, esta es mi obra. En la entrada de la Escuela Bíblica de las Américas aquí en Panamá dice, una obra de las iglesias de Cristo. Jamás, ese letrero se ha pintado, se ha cambiado. Cuando estuvimos enseñando allí, pedimos como en 2 ocasiones que se modificara solo por cuestión de tamaño, por estilo de letra. Lo sé porque era el encargado de esa parte, una de mis funciones. Y lo cambiamos en varias ocasiones, pero siempre le enfaticé al que pintó, ponga iglesias. Porque si usted pone una obra de la iglesia de Cristo, suceden 2 cosas. Número 1, no todas las iglesias a nivel mundial, como el Cuerpo Universal, lo está haciendo. Número 2, si se interpreta por iglesia de Cristo una sola congregación, sería un error, porque esta no es la obra de la iglesia de Forest Park, es la obra de varias congregaciones. ¿Y por qué es la obra de ellos? Porque ellos voluntariamente decidieron participar, ellos voluntariamente decidieron aportar a este plan, decidieron entregarlo a estos representantes que vienen o hacen llegar ese dinero a Panamá. Y cuando llega ese dinero se dice, estos son los hombres que envían. Incluso cada verano vienen representantes de cada una de estas congregaciones de acuerdo a sus posibilidades, y ellos mismos vienen a ver en qué se está utilizando su dinero, leen reportes de cómo se está utilizando su dinero. Nadie está diciendo que se está haciendo la obra por ellos, no. Se enfatiza que se está cooperando con ellos para poder hacer esta obra de una forma más efectiva, más rápida, más conveniente y que no está condenada en la Escritura. Nadie está haciendo la obra de nadie. Por eso, en cuanto al quién, estamos absolutamente claros. Es la iglesia la que está haciendo la obra. La escuela bíblica no existe por sí misma. Ni la iglesia la escuela bíblica existe porque la iglesia de Forest Park así lo desea. Existe porque varias congregaciones han decidido que esa escuela exista y subsista, porque cada mes ellos están aportando, cada mes ellos están leyendo reportes, cada año ellos están visitando, participando en las conferencias, participando en las graduaciones, viniendo ellos mismos a trabajar, a hacer trabajos de reparación, de mantenimiento, a hablar con los estudiantes que ellos sostienen. Nadie se está robando la obra de ellos. Y no digo robar porque el hermano haya usado ese término, sino que al decir, bueno, esta iglesia está haciendo la obra de otra, es como si lo está usurpando. No lo está usurpando, hermano. Está cooperando. Si usted me dice a mí, hermano, ya que usted es el que más se ve con el hermano Javier, ¿podría entregarle este estudio, hermano, que el hermano quería? Yo no estoy haciendo la obra del hermano, yo estoy cooperando con él. Ya él preparó el estudio, ya él lo encuadernó, lo puso con todas las aclaraciones, todas las notas, todo lo que él deseaba y lo que necesitaba el hermano Javier, de acuerdo a lo que el hermano Javier le pidió. Él se fue, sacó sus copias, sacó de un libro, sacó del otro, agregó una parte él, juntó todo eso, lo puso en un solo folleto bien preparado, me lo entrega a mí y me dice, hermano, hazlo llegar al hermano Javier. ¿Estoy yo haciendo la obra del hermano Andrés si él me pidiera eso? No, hermanos, yo estoy haciéndole un favor, yo estoy cooperando con él. Y si yo digo, hermano, tú nada más lo encuadernaste con cartón, pero a esto se le puede poner un plástico allí para protegerlo del agua o del sudor. Yo voy a contribuir también para que esto vaya mejor. Dice, hermano, amén, todo lo que se puede hacer para que esto llegue mejor, excelente. Yo voy, le pongo el plástico y luego voy y se lo entrego al hermano Javier. Yo no le voy a decir a Javier que esa es mi obra. Hermano, aquí está el folleto que yo te estoy dando. Yo le voy a decir, este es el folleto que me dio el hermano José. Tal vez ni siquiera le mencione, o lo más seguro que no le voy a mencionar, que yo cooperé para que le llegara en mejores condiciones. La iglesia de Forest Park ayuda a las iglesias que por muchas razones les sería muy costoso, les sería muy difícil, muy incómodo
que cada una por individual enviara ayudas y que luego no hubiera una forma de hacer un reporte sobre eso, porque donde todo es de todos, nada es de nadie. Debe haber siempre alguien que coordine, alguien que organice, y esa persona no está haciéndolo en contra de la voluntad de estas congregaciones contribuyentes. Lo hace porque ellas han estudiado el plan, les ha parecido correcto, están viendo que se les está respetando su participación, se está respetando el uso que ellos están determinando, y por eso han decidido que esta congregación les ayude en esa obra. ¿Quién hace la obra, hermano Jaime? La obra la está haciendo la iglesia, pero la iglesia es representada por un grupo, por una persona, y no por eso se va a afirmar que no es la iglesia quien hace la obra. Por ejemplo, también tenía aquí que al principio yo no trataba directamente con el hermano Jaime, porque los que tenían la dirección del hermano eran los hermanos Miranda, y a veces me escribía Moisés, a veces me escribía José Luis, no sé si en alguna ocasión fue Andrés, pero a veces me llamaba Andrés, sí, a veces me llamaba José Luis, a veces me llamaba Moisés. Estaba el hermano Jaime centralizando la información por medio de ellos, y era un error que fueran ellos quienes trataran conmigo. No, es simplemente una manera, hermano, de hacer las cosas que es aplicable en muchos ámbitos. El hermano hacía llegar la información a los hermanos, ellos me la hacían llegar a mí, yo nuevamente les respondía a ellos, ellos se comunicaban nuevamente con el hermano Jaime. ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde están ellos usurpando la libertad de él? ¿Dónde están violando su autonomía como persona, como individuo? Es Jaime. Ellos me entregaban la proposición y yo no decía, esto es de ustedes. Inmediatamente, ok, qué bien. Bueno, hay unas cosas aquí, pero déjenme revisarla, yo después les hago. Díganle esto al hermano, y el hermano le decía, díganle esto a Rolando. Hay ahí una centralización hasta cierto punto y en cierta manera. Pero por eso los hermanos se adueñaban de la obra, por eso los hermanos eran un obstáculo para que él realizara una labor espiritual de comunicación entre nosotros dos, en absoluto. Además, el hermano, avanzo porque el tiempo sigue corriendo, tal vez vamos a utilizar unos minutos adicionales, pero yo sé que el pueblo viene preparado, y le decía al hermano, no se preocupe, estas personas que están aquí vienen mentalizadas a escuchar y degustar hasta la última gota. Yo sé que es así y les agradezco, hermano, sinceramente por ello. El hermano decía que Dios dio un modelo, siempre Dios se preocupó por dar un modelo, por dar un patrón para hacer las cosas, y citó Éxodo 25:8. Pero cuando nosotros vamos a ese mismo libro, y trataré de no pasar mucho tiempo en el Antiguo Testamento, pues tal como él lo dijo, nuestra discusión tiene aclaración más que todo en el Nuevo Testamento, en ese mismo contexto, pero en el capítulo 24, versículo 17, acerca de las 3 fiestas anuales que obligatoriamente tenían que realizar los judíos por el patrón y el modelo que Dios había dado. Dice la Escritura, 24:17 de Éxodo, 23:17 de Éxodo: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y voy a hacer una aclaración aquí, y lo dije anteriormente, pero voy a repetirlo. Es cierto que Dios ha dejado modelos. El plan de salvación es un modelo, la organización de la iglesia es un modelo, pero es falso decir que siempre Dios dejó modelo. Es falso decir que Dios en todo caso reglamentó todos los detalles. El modelo: todo varón tiene que presentarse 3 veces al año a Jerusalén, estuviese donde estuviese, si fuese en el fin del mundo, 3 veces al año. Todo varón debe presentarse delante del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasó con las mujeres? ¿Y si las mujeres se presentaban? ¿Si las mujeres hacían el viaje? ¿Si los niños hacían el viaje? ¿Qué sucedía? ¿Se estaba violando el patrón? ¿O se estaba, como dice, hablamos donde la Biblia calla, hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla? O como dice otro de nuestros lemas, en asuntos de doctrina, unidad; en asuntos de opinión, libertad; y en todas las cosas, amor. La Biblia dice todo varón, o sea, obligatoriamente tenía que ir todo varón.
pero podía ir toda mujer, podía ir todo niño. Esa es la parte del patrón que no está especificada allí, era opcional. Pero obviamente por conveniencia siempre se movía el varón junto con la esposa, junto con los hijos. Dios guarda, hermano, dejar a los hijos en otro país, usted irse para allá 3, 4 meses para otro. Usted tiene que llevarlo porque si no, cuando vuelve tal vez no tiene hogar. Generalmente iba toda la familia. Vemos en el caso de Jesús y sus padres, ellos viajan a Jerusalén a presentarse, iba María, iba Jesús. Pero ¿qué decía el patrón? Todo varón. A lo que nos referimos es que hay patrones para hacer algunas cosas, pero hay libertad en otras. Hay cosas opcionales. Y en la cooperación entre las iglesias hay una parte que es revelada y hay una parte que es opcional. Y vemos que una vez la iglesia cooperó de una manera, en otra ocasión cooperó de otra manera. Por eso nos sentimos en la libertad hoy de utilizar diferentes maneras. Y no es otro el que está haciendo la obra. Somos nosotros a través de delegados y a través de representantes. El templo de Salomón y el templo de Herodes trataron de seguir el plan básico que Dios había dado allá en Éxodo. Pero me alegra estar intercambiando con un hombre de la preparación, el hermano Jaime, porque él sabe que el templo de Salomón y el templo de Herodes no se basaban solamente, no se componían sola y únicamente de lo que Dios reveló allá en Éxodo. Había cosas externas, cosas que ellos agregaron, que servían para adornar, que servían para resguardar, que servían para exaltar más la belleza del templo y que para ellos fue absolutamente opcional. Jesucristo igual fue a adorar al templo de Herodes, aunque el templo de Herodes no era, en su parte básica era idéntico, pero en el exterior, en sus atrios, que eran los patios, esos patios no estaban todos en el tiempo de Salomón, ni estaban mucho menos en el tiempo que solo era una tienda que se ponía y se quitaba, se ponía y se quitaba. Hubo leves modificaciones, hubo cosas que se agregaron, pero nunca cosas que violaron el punto básico que Dios había revelado. Entonces, dentro de cada patrón hay excepciones y hay libertades. Y a eso nos referimos hoy en la cooperación con las iglesias. Bien, dice el hermano, no podemos salirnos, también afirmó, no podemos salirnos de Hechos capítulo 11. Y eso está excelente. No podemos salirnos de Hechos 11, a menos que, hermano Jaime, algún capítulo pueda aclararnos el sentido del 11. Vamos al capítulo 12, por favor, y vamos a leer el versículo 25 para que usted vea que tal vez no es tan descabellada la idea de pensar que Bernabé y Saulo le entregaron la ayuda a los ancianos de Jerusalén y no necesariamente en persona a los hermanos de Judea. No estoy afirmando, solo digo, la Biblia da la cabida o da la probabilidad, da la posibilidad. Hechos 12:25, acompáñenme por favor. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Hay una interrupción en la historia que empieza en el capítulo 12 y termina en el versículo 24. Hay una interrupción o un paréntesis donde Lucas trata otro asunto referente a la muerte de Jacobo, a el encarcelamiento de Pedro, y la posterior muerte de Herodes. Pero luego retoma el tema que había dejado al final del capítulo 11, en aquel tiempo no existía la división de capítulos y versículos, y dice, y Bernabé y Saulo, vamos a leer el 30, dice, 11:30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Saltamos al 25, que es la continuación. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron ¿de dónde? ¿De dónde volvieron? Volvieron de Jerusalén y se llevaron consigo a un miembro de la iglesia en Jerusalén que era Juan Marcos. Todo el que ha estudiado el libro de Hechos sabe que él era miembro de esa congregación. Entonces allí tenemos una posibilidad, una cabida de que Saulo y Bernabé, en lugar de recorrer todas las congregaciones, hayan considerado la opción de dejarlo en Jerusalén y que estos a su vez lo hicieran llegar a cada uno de los hermanos
en las diferentes congregaciones de Judea. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de este versículo que también se encuentra en la Biblia. Sí podemos salirnos del 11 siempre y cuando haya en otro capítulo una aclaración. Repito, ni él puede probar que lo entregaron exactamente a los ancianos de Judea, porque el texto solo dice los ancianos. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. Y cuando vamos al 25 dice que ellos regresaron de Jerusalén. Entonces, lo entregaron a los ancianos y regresaron de Jerusalén. Puede ser que los ancianos se refiera a los ancianos de Judea porque el término anterior es Judea. Pero puede referirse a los de Jerusalén porque la Escritura dice que ellos regresaron de Jerusalén. El término en griego es apo, que significa desde. El origen de su salida fue Jerusalén. ¿Recorrieron o no recorrieron? La Biblia no lo dice. Pero el hermano quiere poner un patrón allí, quiere establecer un modelo. No existe el modelo, hermano. Lo que existe es falta de información aquí. Y esa falta de información no es porque el Espíritu Santo se le olvidó, sino porque el Espíritu Santo considera que hay muchas maneras de cumplir su voluntad. Yo predico el Evangelio por radio, en barco, en avión, en transporte terrestre, a pie, por escrito, a viva voz, con señas, si tengo que tratar con un mudo, pero igual estoy predicando el Evangelio. Igual lo estoy haciendo yo. En alguna ocasión decía, el hermano va a llevar esa grabación y la va a colocar en algunas congregaciones para que puedan ellas aprovecharla. Soy yo, aunque el hermano es el que está llevando la grabación. Cuando yo tenga la misma oportunidad de hacerlo, seré yo el que lo lleve, pero cuando se presenta el hermano hablando, es el hermano el que está enseñando. Y es lo que estamos mencionando aquí. Bien, dice el hermano, ¿de dónde salieron? Salieron de Jerusalén. Cuando se refirió a este versículo, al versículo 15, en el capítulo 15, dice, entonces algunos que venían de Judea. El término se refiere a la provincia, tal como él lo explicó. Algunos vinieron de Judea. Bien, es la provincia. Pero luego el hermano infiere del versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Dicen los de Jerusalén, algunos de entre nosotros salieron. El hermano dice, bueno, de allí debemos inferir, ¿no? Eran de Judea, pero eran específicamente de Jerusalén. ¿Ok? ¿Por qué no puede suceder lo mismo con Hechos 11, 27 al 30? Dice que ellos viajaron a Judea. Pero ¿por qué no puede significar, y basados en el 12:25, que aunque viajaron a Judea, lo entregaron específicamente a la iglesia de Jerusalén? No es en 11:27 al 30 una inferencia necesaria, pero hay una probabilidad. Y yo espero y le ruego al hermano que abra un poquito su corazón a esa posibilidad. ¿Por qué no puede haber la posibilidad? ¿Qué pruebas tiene él de que es imposible que ellos lo hayan entregado a Jerusalén y no a los ancianos de Judea? Yo no digo que sea imposible la posibilidad de él. Le ruego solo la libertad de que permita también que sea posible la opción que estoy presentando a través de esta exposición. Bien, quiero mencionar también algunos otros ejemplos bíblicos donde la cooperación entre las iglesias se dio y nuevamente encontramos que no hay un método específico. Reitero, en Hechos 11, 27 al 30 él dice que hay un modelo, hay una forma nada más. ¿Cuál fue la forma? Cristianos a nivel personal, al oír lo que los hermanos dijeron, hay una necesidad. Yo creo que casi ninguna iglesia, tal vez solo la de los Anastasios, tal vez, no sé, pues tendría que conversarlo con el hermano. Pero la mayoría de los que estamos aquí vinimos por una decisión individual. No porque lo hicimos como algo de iglesia. Creo que tal vez la única iglesia donde la invitación se haya hecho en público, no sé, fue en la iglesia de los Anastasios. Tal vez tengo información equivocada. Pero casi las invitaciones fueron a nivel individual. A nivel personal decidieron los hermanos asistir aquí. Hay ocasiones cuando hacemos conferencias, confraternidades, donde toda la iglesia se reúne y dice, vamos a ir, hermanos, tal día, vamos a alquilar un bus, vamos a gastar tanto, vamos a ir y vamos a regresar tal fecha.
Eso es una actividad congregacional. En Hechos 11:27 tenemos a hermanos individuales que deciden recoger un fondo, ponerlo en manos de miembros de esa congregación, enviarlo a Jerusalén o enviarlo a Judea, y no sabemos a quién se lo entregaron específicamente. Él no lo sabe, yo no lo sé. Él puede suponerlo, yo puedo suponerlo, pero el término saber es un término de mucho peso. El término saber indicaría que hay una revelación explícita o una inferencia necesaria, y no existe tal inferencia aquí. No existe la inferencia necesaria de que lo entregaron uno a cada congregación. Vamos a mencionar entonces rápidamente, en los minutos que me quedan, otros ejemplos donde las iglesias decidieron cooperar en evangelismo o decidieron cooperar en el sostenimiento de un predicador, y la Biblia nos dice cómo ellos lo hicieron. 11:27 al 30 es una manera, 15:1 hasta donde termine, creo que es el 32, hasta el 41 o hasta el 35, que más habla del tema, 15:1 al 35, dice de otra forma: allá fueron cristianos individuales, ponen en la mano de Bernabé y Saulo, ellos viajan a Judea. ¿A quién se lo entregan? Él no puede saberlo, yo no puedo saberlo. Algún día lo sabremos cuando se lo preguntemos a Jesús. En Hechos 15 dice que la iglesia, como dirigida por sus ancianos, la iglesia decide escoger a algunos varones, los envía a Jerusalén. Y luego de que se aclara el asunto allá, la iglesia allá, como iglesia guiada por el Espíritu, escoge a varones que envía juntos con los que habían llegado de Antioquía hacia este lugar para que ayudara a los hermanos a aclarar esta situación. Ahora es iglesia enviando a miembros de su congregación con los miembros de la que había llegado para ayudarles doctrinalmente. Veo ahí dos maneras diferentes: o los cristianos individuales o la iglesia. Veo también gente que representa a la iglesia, y era Antioquía. Bernabé y Saulo eran Antioquía en Jerusalén, y Judas y Silas eran Jerusalén en Antioquía. Ellos eran la iglesia representada en Antioquía, y Bernabé y Saulo eran la iglesia de Antioquía representada, aunque estaban en Jerusalén. Vamos a ver otros ejemplos rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 8. Segunda de Corintios 11:8. Dice la Escritura: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. He despojado a otras iglesias, plural, para serviros a vosotros. ¿A qué iglesia? Una sola, Corinto. Varias iglesias enviaban sostenimiento a Pablo para que él sirviera en otra congregación. Le pregunto al hermano Jaime, y él debe responderlo aquí en su tiempo: ¿cómo lo enviaron? ¿Las iglesias reunieron todas un solo fondo y lo enviaron a Pablo? ¿Cada una lo envió individualmente? Son preguntas que él debe responder. Otra pregunta: ¿cómo le hicieron llegar a Pablo? Pudieron habérselo enviado directamente a él: entréguele esto en la mano a Pablo. O pudieron habérselo enviado a la iglesia en Corinto con la encomienda: entréguenle esto al apóstol Pablo. O el versículo se presta para que se hayan combinado ambos casos. Una iglesia lo mandó a Corinto para que se lo entregara a Pablo, y otra iglesia lo mandó directamente a las manos de Pablo. ¿Cuál de las dos formas utilizó? Cualquiera de las dos que hubiera utilizado era totalmente válida. Entonces, no hay un modelo, hermanos, único. Hay varias maneras en que una iglesia pueda hacer su obra. No lo está haciendo más nadie, lo está haciendo ella, pero de diferentes maneras. Gracias. Autoridad. Para cualquier cosa que un cristiano vaya a hacer en relación con Dios, necesita autoridad. Aquí no podemos hablar de suposiciones. Aquí no podemos decir, hermano Rolando, tal vez, o probablemente, o puede ser. Aquí tenemos que hablar de Dios dice. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y
Como habíamos acordado en la proposición, no es mi papel demostrar lo que usted no pueda contestar. Usted tiene que demostrar lo que está afirmando. No es mi papel. Mi papel es refutar lo que usted demuestra. Que no me corresponde a mí, hermano Rolando, dar la respuesta a lo que usted ha venido a probar y no ha podido probar. En la creación, el hermano Rolando hablaba de agentes en la creación. En la creación no hubo agentes. Sí, la Biblia dice, hermano Rolando, que Dios creó el mundo, que Dios el Padre creó el mundo, que Dios el Hijo creó el mundo y que Dios el Espíritu Santo creó el mundo. Un agente hubiera sido que le hubieran dicho a un ángel, te encargamos para que hagas la creación. Ese hubiera sido un agente. Pero la Biblia nos dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice Génesis 1. Ahora, cuando hablamos de Dios, hablamos de la divinidad. Y la divinidad se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres realizaron la creación. Así lo dice la Escritura. Si fuéramos a hablar de la resurrección de Cristo, la Biblia dice que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la Biblia también dice, hermano Rolando, que Jesús mismo se resucitó de entre los muertos. Cuando dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y la Biblia también dice en 1 de Pedro capítulo 3, que el Espíritu Santo lo resucitó. La divinidad trabajó como uno. Pero en lo de ellos, en lo que tiene que ver con la divinidad, no realizaron agentes en la creación. Hermano Rolando hacía una cita ahorita de el anuncio que hay en Ciudad de Panamá, el aviso que aparece allá. No conozco la escuela, pero como usted lo ha manifestado, habla de una obra de las iglesias de Cristo. Ese es el lenguaje moderno. No es el lenguaje de los apóstoles de hace 2000 años. Ese es un lenguaje del siglo XXI. Porque no lo leemos en las páginas del Nuevo Testamento de una obra de las iglesias de Cristo. No conozco el capítulo, el libro o el versículo en el Nuevo Testamento que diga una obra de las iglesias de Cristo. Lo que yo leo en las páginas del Nuevo Testamento, y lo vamos a ver en un instante, es que cada iglesia, independiente y autónomamente, sin necesidad de formar ningún tipo de coalición o asociación o centralización, realizó su obra de evangelización, edificación y benevolencia. Por eso no leemos en las páginas del Nuevo Testamento una obra de las iglesias de Cristo. Ese es un lenguaje netamente denominacional. Y ahora me voy a encargar. Eso sí de demostrar. La autoridad de Dios, como decía al principio, en mi primera intervención, se determina siguiendo 3 reglas. Mandamiento directo. Que Dios diga, hazlo. Ejemplo apostólico, aprobado, porque hay ejemplos apostólicos no aprobados. Inferencia necesaria. Hermano Rolando habla de tal vez. Escuchen muy bien sus palabras y las escribí aquí. El hermano Rolando habla de probablemente. Yo no he venido a hablar de tal vez, hermano Rolando, ni de probabilidades. Yo he venido a que leamos la Escritura y leamos en ella lo que dice el Espíritu Santo que hay que hacer. Y no nos dice tal vez o probablemente. Yo le escribí al hermano Rolando cuando empezamos el intercambio acerca de las proposiciones para el debate. Y yo le decía al hermano Rolando en uno de mis escritos, hermano Rolando, yo creo en la cooperación. Yo creo en la cooperación entre iglesias,
como cree el hermano Rolando, pero la manera como él cree en la cooperación entre iglesias es muy distinta a la que yo creo. Es muy distinta a la que yo entiendo en las páginas del Nuevo Testamento. La Biblia habla de cooperación entre iglesias en el primer siglo, pero habla de una cooperación autónoma e independiente sin necesidad de formar ningún tipo de asociación, coalición, agrupación o centralización, como usted quiera utilizar mejor el término. Para ello Dios nos enseña cómo hay que hacer las cosas. Si hay patrón, si hay modelo, y Dios no ha dejado al cristiano andar a la deriva suponiendo qué tiene que hacer y quién tiene que hacerlo. Este diagrama habla de varios personajes en donde nos muestra que Dios siempre ha sido específico en decir quién lo hace. A Noé le dijo en Éxodo 6: hazte un arca. No se lo dijo a Matusalén. A Abraham le dijo en Génesis 22 que le ofreciera a su hijo. No le dijo a eso a los siervos. Aunque él llevó siervos al monte, que fueron los que le acompañaron, y antes de subir la última etapa le dijo a los siervos: quédense aquí mientras yo subo, que ya vuelvo. Dios le autorizó a los judíos a a guardar el día de reposo, no fue a los gentiles. Pero podríamos suponer que algún gentil le dio por guardar el día de reposo. Podemos suponerlo, pero Dios no se lo mandó a ellos, se lo mandó al pueblo judío. Si otro lo quería guardar, eso era cosa de él. Dios no se lo mandó, pero a quien Dios se lo mandó, a Dios sí le interesaba que él se lo realizara. A Naamán fue a quien le mandó a lavarse 7 veces en el Jordán. No se lo mandó a aquella sierva que fue la que le dijo: oh, en mi tierra hay un profeta, un varón de Dios, que si mi siervo, mi amo, fuera donde él lo curaría. A él le dijo que se sumergiera 7 veces en el Jordán, no a la doncella. Y a la iglesia es a quien Dios le ha dicho: evangelice, edifique y realice la benevolencia. No se lo ha dicho a una sociedad misionera, a una escuela bíblica o a una institución de benevolencia. ¿Sabe por qué, hermano Rolando? Porque no existían en el primer siglo. La escuela bíblica de las Américas en Panamá no existía en el primer siglo. Hace 2000 años no existía. Existe en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los hombres ha querido colocarse por encima de la sabiduría de Dios. No hay una organización más grande o más pequeña que la iglesia local en las páginas del Nuevo Testamento. Y es a ella a quien Dios le ha dicho: haz la obra de evangelización, de edificación y de benevolencia. Hermano, citado a la iglesia de Cristo de Forest Park, no la conozco. No la he visitado. El internet creo. Pero sí quiero hacer algunas citas de la obra. La obra de benevolencia. En Hechos capítulo 6 nosotros leemos de que las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas en el servicio diario. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es bueno que nosotros dejemos de predicar para servir las mesas. Escojan ustedes a 6 varones que reúnen 3 requisitos a quienes encarguemos de este trabajo. Se lo dijeron a la iglesia, y la iglesia escogió 7 varones, y ellos hicieron la obra bajo la dirección de la iglesia. No crearon una organización aparte de la iglesia, que usted llama método, para que hiciera eso. Otra organización no es un método. Una organización tendrá que usar métodos, así como la iglesia tiene que usar métodos para hacer su obra. Hechos 11 habla de la gran hambre que iba a haber, incluida que es el texto que estábamos discutiendo en la primera parte, y nos muestra cómo la iglesia en Antioquía nombró a Pablo y a Bernabé para que llevaran la ayuda a Judea. El hermano Rolando dice que probablemente, que tal vez Pablo y Bernabé
llevaron el donativo a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y que la iglesia en Jerusalén se encargó luego de repartir esa ayuda entre las otras iglesias que habían en Judea. Eso es su posición, hermano Rolando. Porque yo estoy usando los tres principios que usted mismo conoce y que los cree para determinar la autoridad para hacer algo en lo que tiene que ver con Dios, que es el mandamiento directo, el ejemplo apostólico y la inferencia necesaria. ¿Cómo inferimos nosotros que Pablo y Bernabé no le llevaron el donativo a los ancianos de la iglesia en Jerusalén? Se le dijeron, aquí está la ayuda y ustedes se encarguen de repartirla a las otras iglesias de Judea. Usamos la inferencia, y si usamos la inferencia, afirmamos, porque una inferencia tiene el mismo valor de un mandamiento y tiene el mismo peso que un ejemplo apostólico aprobado. Por el hecho de que sea inferencia, no hemos de pensar bajo ninguna circunstancia que no sea tan importante como el mandamiento directo o como el ejemplo apostólico aprobado. Volviendo a leer el texto en Hechos 11, dice el verso 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A los hermanos en Judea. Pero el hermano Rolando asume que no, que los apóstoles nada más llegaron, que Pablo y Bernabé nada más llegaron fue a Jerusalén. Y dejaron el donativo ahí, porque dice en el capítulo 12, verso 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron ¿de dónde? De Jerusalén. Que ellos no se fueron por allá, por los otros territorios, los lugares, los poblados de Judea, visitando cada congregación y entregándole a cada anciano de cada iglesia en Judea el donativo, que no, que ellos nada más llegaron a Jerusalén. Es lo que supone el hermano Rolando. Porque mire, hermano Carlos Mantilla y este servidor, estamos aquí en David, Chiriquí. Venimos desde Bogotá, Colombia, y aterrizamos en Ciudad de Panamá. Y yo puedo decir, terminado mi trabajo en David, Chiriquí, yo puedo decir, y Bernabé o Pablo, Carlos y Jaime, cumplido su servicio, volvieron desde Ciudad de Panamá a Colombia. Eso quiere decir que no estuvimos en David, Chiriquí. Que no estuvimos, ¿en dónde fue el domingo? ¿Cómo se llama el lugar donde estuvimos? ¿En Anastasio? Estuvimos en Anastasio el domingo. Entonces, si yo escribo en un reporte, el hermano Carlos Mantilla y Jaime Restrepo, cumplido nuestro servicio, volvimos desde Ciudad de Panamá. ¿Estamos diciendo que no estuvimos en otros lugares? Usted no puede asumir, hermano Rolando, que ellos no estuvieron en otros lugares de Judea por el simple hecho de que dice de que volvieron de Jerusalén cumplido su servicio. El texto dice que le entregaron el donativo a los ancianos. ¿A los ancianos de dónde? No dice que de Jerusalén, dice que de Judea. Y la inferencia me enseña a mí en Hechos 14:23 que en cada iglesia había ancianos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. En Judea habían distintas iglesias y en cada iglesia habían nombrado ancianos. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Pablo y Bernabé llegaron a cada iglesia y le entregaron el donativo como correspondía. Ellos no dieron una administración de manejo de la plata diciendo, así como ustedes tienen que usar. No, se lo entregaron a los ancianos de la iglesia. Macedonia y Acaya, Romanos capítulo 15. Habla de estas provincias romanas mandando una benevolencia a los santos en Jerusalén. Dice en Romanos capítulo 15, mis queridos hermanos, versículos 25 y 26, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya, con muchas iglesias locales, decidieron mandar un donativo a la iglesia en Jerusalén, haciendo aclaración que esta benevolencia no fue producto de una necesidad que en Jerusalén se inventaron.
como hacen ahorita muchos hermanos que se les ocurre un gran megaproyecto y como no pueden suplirlo, no tienen los medios económicos para poder cubrir ese megaproyecto, entonces recurren a las otras iglesias para que les ayuden y les colaboren en el cumplimiento de esa obra. Eso no lo leemos nosotros en las páginas del Nuevo Testamento, hermano Rolando. Jerusalén. Y hablamos ya de la evangelización. La otra era la benevolencia, la evangelización. En Hechos, capítulo 11, dice el verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, evangelizando. ¿Y de dónde salieron esos hermanos? Dice que producto de la persecución en Jerusalén, cuando fue muerto Esteban. Y dice el verso 22 y 23, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Quién los mandó? La iglesia. Fueron a todos estos lugares mandados por la iglesia. Yo no leo de otra organización que lo haga, no leo de otra institución que lo haga, leo la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia en Jerusalén, una iglesia local. No estoy leyendo aquí, hermanos, de una obra de las iglesias de Cristo, estoy leyendo aquí de la obra de la iglesia en Jerusalén. Continuemos en la lectura, hermanos. Antioquía, Hechos capítulo 13, dice versículos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, los impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. ¿De dónde salieron? De una iglesia local, no de las iglesias, no de una obra de las iglesias de Cristo. Estoy hablando de la obra de la iglesia local en Antioquía. Y fueron a predicar en distintos lugares, saliendo de una iglesia local, no de una obra de las iglesias de Cristo. Dice el verso capítulo 14, versos 26 y 27. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Eso dice la Biblia. Yo no estoy hablando de tal vez, ni de probablemente, hermano Rolando. Yo estoy hablando de lo que dice el Espíritu Santo directamente. Estoy hablando aquí de la obra de una iglesia local, no de la obra de las iglesias locales o de las iglesias de Cristo, como usted usa ahorita la expresión refiriéndose a la escuela bíblica en Panamá, una obra de las iglesias de Cristo. Yo no leo eso en las páginas del Nuevo Testamento. Y aquí estamos hablando de una obra de la iglesia, la evangelización. En el texto anterior lo leímos de la iglesia en Jerusalén. Ahorita lo estamos leyendo de otra iglesia, la iglesia en Antioquía. Y no se unió la iglesia en Antioquía con la iglesia en Jerusalén para hacer la obra de evangelización. Cada una lo hizo independientemente, no se asociaron, no formaron ningún tipo de coalición o agremiación. En Hechos capítulo 17 tenemos el caso de Filipos. Dice en el capítulo 17, Hechos 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número y mujeres no pocas. Ahora, ¿gracias a qué? Gracias a que la iglesia de Filipos lo mantenía. Te preguntaba, hermano Rolando, ¿cómo hicieron las iglesias? Porque citaba 2 Corintios 11:8.
donde Pablo decía, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Recuerde, la autoridad de la Escritura nosotros la determinamos de tres maneras: mandamiento directo, ejemplo apostólico aprobado e inferencia necesaria. Yo le voy a contestar, hermano Rolando, cómo recibió el apóstol Pablo su salario de las otras iglesias. Filipenses 4 nos muestra el único ejemplo apostólico aprobado, porque no hay otro. Filipenses 4 dice el verso 15, ¿cuándo tengo, Carlos? Filipenses 4 dice en los versículos 15 y 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 15, perdón. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y no recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese es el único modelo que tenemos, hermano Rolando. El único ejemplo apostólico aprobado. Y si es el único ejemplo apostólico aprobado, entonces es la inferencia que tenemos nosotros, hermano Rolando, para concluir cómo se sostiene un predicador en otro lugar. Cómo lo sostiene la iglesia que lo apoya en su predicación en otro lugar. Y voy a avanzar. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, hermano Rolando. ¿Qué parte de su supervisión pueden delegar los ancianos? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que una iglesia local es independiente, autónoma, igual y suficiente, y que una iglesia local tiene sus miembros, tiene sus recursos, tiene su disciplina, tiene su adoración y tiene su trabajo. ¿Qué parte de su supervisión pueden delegar los ancianos? Usted hablaba ahorita, hermano Rolando, citando lo de la Escuela Bíblica de las Américas, que es una obra de las iglesias de Cristo, en donde varias iglesias colaboran o apoyan a través de una sola iglesia que se llama la Iglesia de Cristo en Forest Park, Valdosta, Georgia, que es supervisada por los ancianos de esa congregación. Yo le pregunto, ¿qué parte de la obra pueden supervisar los ancianos de cada iglesia local? La Biblia nos habla a nosotros de herejía. Y nos dice que la herejía, hermano Rolando, es una opinión, especialmente una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas. Dice que eso es una herejía, una opinión. Y nosotros no hemos venido aquí a opinar, porque en cuanto a la obra de Dios, Dios dice cómo hay que hacerla y quién debe hacerla, no a opinar. Y si caemos en el campo de la opinión, caemos en el campo de la herejía. Nadab y Abiú opinaron que era bueno ofrecer fuego extraño. ¿Y qué pasó? Dice que descendió fuego del cielo y los consumió. El rey David se le ocurrió trasladar el arca. Y dentro de su opinión pensó que lo mejor era en un carro nuevo alado por bueyes. Y cuando Usa y Ahío guiaban el carro y se iba a caer el arca, y Usa le puso la mano, dice la Biblia que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque fue de la opinión de él junto con todo el pueblo que era mejor llevarla en un carro, cuando la Biblia especificaba cómo había que llevarlo, solamente sobre los hombros de los levitas, no más. Y podríamos continuar con otros ejemplos. Ahora, ¿qué le está sucediendo a la iglesia? Cito esto de un folleto o de un boletín que ustedes conocen que se llama el Expositor Espiritual. Del año agosto 2003, página 11, dice: agentes de cambio atacan la iglesia. La desviación de hace un siglo condujo a la mayoría de la iglesia en apostasía. Fue en gran parte debido a la introducción de instrumentos mecánicos de música en la adoración del Día del Señor. A pesar de la vasta enseñanza del pasado, la presente generación pareciera saber poco y hasta importarle menos de la falta de autoridad bíblica para esta innovación. Una vez más se convierte en un tema de discusión y muy probablemente dividirá otra vez a las iglesias. Este es el boletín, no sé si es de la Escuela Bíblica de las Américas, el Expositor Espiritual. Miren lo que dice ahí. Pero continuemos. Agentes de cambio atacan la iglesia. Página 11, párrafo 10 dice: no hay mandamiento, ejemplo, inferencia necesaria en el Nuevo Testamento para permitir el uso de instrumentos musicales en la adoración. Los tales no son parte del modelo dado por Dios. Estos no fueron
fueron usados por la iglesia del Nuevo Testamento, a pesar de que los judíos que se habían convertido en cristianos estaban acostumbrados a los instrumentos en la adoración en el templo. No fueron introducidos en la adoración sino hasta 6 siglos después del establecimiento de la iglesia, cuando la apostasía que resultó en la Iglesia Católica Romana fue completamente manifestada. Y puedo decir lo siguiente, hermano Rolando, tomando como parte este párrafo de este boletín: no hay mandamiento, ejemplo e inferencia necesaria en el Nuevo Testamento para permitir que una organización distinta a la iglesia haga la obra que le corresponde a la iglesia. No existía la Escuela Bíblica de las Américas en el primer siglo y no existir 20 siglos después. No está en la Biblia, es invención del hombre, es opinión del hombre, es herejía. Pero sigamos, porque aquí no termina. Agentes de cambio atacan la iglesia, dice el expositor espiritual, año 20, agosto 2003, número 3, página 12, párrafo 8. Los agentes de cambio desean hacer de la iglesia de Cristo una denominación. ¿Y qué es una denominación, hermano Rolando? El término denominación no aparece en la Biblia, es un término humano, nos lo inventamos nosotros. ¿Y qué dice el diccionario con respecto al término denominación? Dice: las denominaciones, dice el diccionario de teología evangélica, las denominaciones son asociaciones de congregaciones. Es lo que usted ha planteado en su exposición. Cuando las iglesias de Cristo locales se asocian, dice este diccionario de teología evangélica, se convierten en una denominación. Y eso no existía en el primer siglo. Aun cuando las denominaciones dentro del protestantismo han llegado a ser la más grande expresión de cristianismo organizado, más allá del nivel de la congregación, nunca ha habido tal reflexión teológica sobre el denominacionalismo. Probablemente la explicación más sencilla para esta omisión es que la Biblia en ninguna parte contempla la organización de la iglesia en denominaciones. Usted sí lo ha planteado. No ha hecho denominación, hermano Ronaldo. Pero lo que ha expuesto es una exposición apoyando y promoviendo el denominacionalismo. Escuela Bíblica de las Américas al día. Otro esfuerzo didáctico aparece como las conferencias anuales que tenemos en el campamento de la escuela. Estas se inauguraron en agosto de 2001 con el tema Volviendo a las sendas antiguas. Es lo que queremos, hermano Rolando, volver a las sendas antiguas. Luego, en agosto del 2002, el tema general fue Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. La obra de Dios, como era hace 20 siglos, sigue siendo la misma hoy en día. No tenemos que dejar que la sabiduría humana se ponga por encima de la sabiduría de Dios. Misiones latinoamericanas, dice, misiones latinoamericanas es un esfuerzo por más de 40 años de las iglesias de Cristo, bajo la supervisión de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Forest Park, Valdosta, Georgia. Nuestra meta es evangelizar. ¿La meta de quién? De los ancianos de la Iglesia de Cristo en Valdosta, Georgia. Es evangelizar América Latina por medio de campañas médicas y de evangelización, publicaciones como el expositor espiritual y otra literatura, así como otros medios. La Escuela de Capacitación de Obreros, conocida como Escuela Bíblica de las Américas, ubicada estratégicamente en Panamá, país céntrico para el mayor alcance de América Latina, es parte de este esfuerzo. Yo no leo de esto en las páginas del Nuevo Testamento. Esto no es un método. Minuto y medio. Hermano Rolando, qué pena. ¿Le puedo robar 3 minutitos? Gracias. Usted escribió lo siguiente, hermano Rolando, en el expositor espiritual del año 18, agosto 2001, número 3, página 6, párrafo 4. Dios le ha dado al hombre todas las directrices para que no lleven el camino al cielo, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Tenemos pues una manera muy clara de comprobar si la unidad que profesamos es la unidad de Dios y no de la sabiduría humana. Comparar lo que hacemos con lo que Cristo dijo que hiciéramos. Si nuestra pretendida unidad no es semejante al patrón que el maestro definió, entonces no estamos respetando el modelo que ha revelado nuestro Dios en su palabra. ¿A eso es lo que le digo, hermano Rolando? Amén. Eso lo creo yo y lo escribió usted. Dice también usted mismo, hermano, en el año 18, agosto 2001, número 3, página 16, párrafo 2, no hay absolutamente base alguna para fundamentar el ecumenismo. La unidad que el hombre ha inventado es una falsedad y no tiene apoyo bíblico. Sus propósitos son buenos, pero sus métodos no son los de Dios. Y yo puedo decir, hermano, usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, pero tiene que aplicar esto mismo que acaba de escribir aquí a lo que usted intenta promover, de los métodos o los planes o las organizaciones, como por ejemplo una obra de las iglesias de Cristo. No tiene apoyo bíblico. El propósito es bueno, preparar predicadores, pero los métodos no son los de Dios. La organización no es la de Dios. Y usted también escribió, hermano Rolando,
En la página 7, párrafo 2, el ecumenismo es un invento de pura sabiduría humana y no está diseñado según los planes de Dios. Es una afrenta y una muy sutil trampa también. Algunas iglesias de Cristo han sido engañadas por sus proposiciones y han caído en uno de los escondidos lazos del maligno. Qué lástima que luego de tantos años luchando por el patrón del Nuevo Testamento se termine defendiendo las doctrinas de los hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Sí, libertinaje, pues bajo la bandera de la falsa unanimidad, para poder mantener a los distintos segmentos unidos, se da el permiso para las herejías destructoras. Y recuerde que yo ponía ahorita una diapositiva en donde decía que una herejía es una opinión. Nadab y Abiú cayeron en herejía. David cayó en herejía. Saúl cayó en herejía. Esto no es unidad. Estar en la misma casa no significa unidad. Participar de las mismas actividades no hace que todos tengan la misma mente y el mismo parecer. Hacer campañas juntos no resuelve el sectarismo, simplemente lo disimula. Caín, Nadab y Abiú y Saúl experimentaron lo que es sustituir el mandato de Dios o casi obedecer lo que Dios dijo. Cada una de estas historias es una lección que los ecuménicos han pasado por alto y que nosotros no debemos dejar de tener presente. ¿Sabe qué le digo yo a su hermano Rolando? Amén por eso que escribió, porque lo comparto totalmente, pero quiero invitarle a que lo ponga en práctica. No se lo aplique a los sectarios, aplíquelo también en la iglesia de Cristo y con usted mismo. Y para terminar, dos últimos diagramas. Hermano Rolando, ¿dónde está la autoridad para que misiones latinoamericanas, que es un esfuerzo por más de 40 años de las iglesias de Cristo, bajo la supervisión de los ancianos de la iglesia de Cristo en Fort Park, Valdosta, Georgia, Estados Unidos? Nuestra meta es evangelizar a América Latina por medio de campañas médicas y de evangelización, publicaciones como El Expositor Espiritual y otra literatura, así como otros medios. La Escuela de Capacitación de Obreros, conocido como Escuela Bíblica de las Américas, ubicada estratégicamente en Panamá, país céntrico para el mayor alcance de América Latina, es parte de este esfuerzo. Lo dice este boletín que ustedes conocen. ¿Cuál es el objetivo? Esta obra, una campaña médica y de evangelización. ¿Quién la está promoviendo? Los ancianos de la iglesia de Cristo en Fort Park, Valdosta, Georgia. Iglesia patrocinadora. ¿Y qué hace ella? Le dice a estas otras iglesias, como lo declara aquí, por más de 40 años de las iglesias de Cristo, bajo la supervisión de los ancianos de la iglesia de Cristo en Fort Park. Piden el dinero. Yo no leo de eso en las páginas del Nuevo Testamento. Yo no leo en las páginas del Nuevo Testamento, hermano Rolando, de muchas iglesias trabajando a través de una para predicar el evangelio. Y tampoco, hermano Rolando, leo en las páginas del Nuevo Testamento de varias iglesias trabajando a través de una para crear una escuela de capacitación de obreros que se llama Escuela Bíblica de las Américas. Muchas iglesias trabajando a través de una para capacitar a los obreros. Eso no aparece en las páginas del Nuevo Testamento. Quisiera conocer, hermano Rolando, como lo dice ahí, el libro, el capítulo y el versículo, que así lo enseña. Me ha placido mucho, hermano Rolando, tener esta discusión con usted. Estamos invitados para mañana nuevamente para que sigamos con la segunda parte de la proposición. Y como decía el hermano Rolando, sean ustedes los que juzguen, considerando nuestros argumentos, los respetados del hermano Rolando como los míos propios, a la luz de las Escrituras, y ustedes decidan en dónde está la verdad. Dios les bendiga.